En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el amplificador operacional. Se lo conoce con el nombre simplemente de AO. El amplificador operacional es uno de los dispositivos que en electrónica se lo utiliza mucho por sus características, por su simplicidad de fabricación, ya que parte única y exclusivamente de dos amplificadores en emisor común conectados uno con otro, con dos resistencias de colector, dos transistores en primer lugar, a los cuales llamaremos T1 y T2, cada uno con una resistencia de colector, una sola fuente de polarización, una sola resistencia de emisor para los dos transistores y evidentemente dos entradas, ¿sí? Una que la vamos a llamar B1 y una que le vamos a llamar B2. La salida de este circuito se lo obtiene en cada uno de los colectores. El T1 lo vamos a llamar BO1 y aquí le vamos a llamar BO2. Okay. La fórmula que representa el trabajo del amplificador operacional es la siguiente. En este circuito el voltaje de salida será igual a una constante de amplificación multiplicado por la diferencia de los voltajes que hay en cada uno de sus entradas, es decir, en los colectores, en las bases de cada uno de los transistores. La característica principal del amplificador operacional es que esta constante es muy grande. Normalmente está con un valor mayor a 1000. Ya para la fabricación a este amplificador, que se lo denomina básicamente amplificador diferencial, porque como hemos visto, amplifica la diferencia de voltajes. El voltaje que yo aplico en la entrada 1 menos el voltaje que aplico en la entrada 2 es amplificado por un valor de alrededor más de 1000. Sin embargo, para que el circuito se estable ya en condiciones reales, el amplificador operacional tiene primero una etapa, como ya la hemos visto, de un amplificador diferencial. Luego aplicamos una o dos etapas de ganancia, es decir, aquí ponemos otros amplificadores para que le den este valor grande y luego simplemente colocamos un amplificador en colector común que también se lo denomina seguidor de emisor. Eso es simplemente para que la salida sea bastante estable. Todo esto, ¿no es cierto?, es lo que nosotros vamos a conocer como un amplificador operacional. Este es uno de los primeros circuitos que aparecen como circuito integrado. Esto significa, ¿no es cierto?, que lo vamos a tener como un chip, ¿sí? Un circuito. Normalmente en un encapsulado de 8 pines. En los integrados hay una muesca que nos indica que el pin que esté a la izquierda es el número 1 y a partir de ahí, en orden antihorario, vamos enumerando todos y cada uno de los terminales, ¿sí? 5, 6, 7 y 8.
El símbolo electrónico del amplificador operacional es un triángulo. En el triángulo, en la base, identificamos dos entradas, una representada por el signo más y una por el signo menos, que lo que nos indican es que este es la entrada no inversora y el negativo nos indica que es la entrada inversora. ¿Qué significa esto? Que respecto a la salida, que está en el otro vértice, si yo aplico aquí una señal alterna positiva, la salida será alterna positiva también, amplificada. En cambio que en la entrada inversora, si yo aplico aquí una entrada positiva, acá tendré, déjenme poner aquí, por ejemplo, digo, en la entrada inversora, en cambio, si yo aplico aquí un voltaje positivo, a la salida tendré inverso, un voltaje negativo. Si aplico ahora con valores directos, es decir, por ejemplo, coloco aquí un valor positivo, en un caso tendré un valor positivo, pero en el otro caso tendré un valor negativo. Esto, por eso se llama entrada no inversora, porque no hay cambio de fase, y la entrada inversora, en cambio, hay un cambio de fase, y por eso se lo identifica con la letra menos. Adicionalmente, como todo circuito, como todo amplificador, tiene los terminales de polarización. A un amplificador operacional lo puedo polarizar con dos fuentes, esto es un voltaje positivo y un voltaje negativo, o puedo polarizarlo con una sola fuente, en donde colocaré en el terminal positivo, si vale el término, el más, y en el negativo colocaré tierra. ¿Cómo polarizo básica y exclusivamente un amplificador operacional con dos fuentes? Pues simplemente, ¿no es cierto? Coloco aquí la primera fuente, luego coloco a continuación la segunda fuente. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el más B, porque es el terminal positivo, aquí tengo el menos B, y en el centro coloco tierra. Así es como conecto con dos fuentes. Si es una sola fuente, pues como hemos dicho, simplemente, ¿no es cierto?, coloco en el un terminal el terminal positivo y en el otro terminal coloco tierra. Ahí está polarizado con una fuente, aquí está polarizado básica y exclusivamente con dos fuentes. ¿Cuáles son las principales características de este amplificador operacional y que le hacen pero increíblemente útil? Primero hemos visto, ¿no?, alta ganancia, que esto no es fácil conseguir, mayor a 1000. Adicionalmente, si esta es la entrada, la resistencia de entrada, es decir, cómo le ven a un amplificador operacional los otros circuitos, es muy alta, tiende a infinito. Esto significa que el operacional se comporta como circuito abierto. En cambio, en la salida, la resistencia de salida es baja, ¿sí? Es cercana, podríamos decir, a cero. Lo ideal es que sea cero. Esto le permite al amplificador operacional adaptarse a cualquier circuito, ¿sí? Es por eso que se lo utiliza mucho en electrónica. Veamos cómo trabaja el amplificador operacional como comparador. ¿Qué significa esto? Pues
el mismo amplificador diferencial lo vamos a implementar ahora con un amplificador operacional. Hemos dicho, tenemos dos entradas, tenemos una salida y tenemos una polarización, que para mi caso va a ser de una sola fuente. Aquí tengo un voltaje, el voltaje no inversor y el voltaje inversor. Lo represento con B1, B2 y el voltaje de salida. Recuerden que la fórmula que representa este circuito es: el voltaje de salida será igual a una constante de amplificación multiplicado por la diferencia de los voltajes. ¿Qué pasa si B1 es mayor que B2? Evidentemente, esta suma será positiva y por tanto el voltaje de salida será positivo. Veámoslo con un ejemplo. Si yo polarizo con una fuente de 12 voltios y recuerden, este factor es 1000, digamos 1000, ¿sí? Con una pequeña variación, o sea, si B1 es 1 voltio y B2 es 0,9 voltios, lo que yo tengo, la diferencia B1 menos B2 es igual a 0,1. Pero este 0,1 multiplicado por 1000, ¿no es cierto?, me da que el voltaje de salida, en este caso, sería igual a 100 voltios. Pero la polarización es únicamente 12. Si la multiplicación del factor de amplificación por la diferencia es mayor al voltaje de polarización, el voltaje de salida será igual al máximo de polarización que tenga. En este caso será 12. Si pasa lo contrario, es decir, si B1 es menor que B2, en el mismo caso voy a hacer que B1 ahora valga 0,9 y B2 valga 1 voltio. En este caso la diferencia es menos 0,1 y multiplicado por esto me va a dar, ¿no es cierto?, menos 100. Pero en mi caso el voltaje menor es 0, entonces el voltaje de salida en este caso será 0 voltios. Si yo estuviese polarizando con una fuente de más 12 y una fuente de menos 12, entonces aquí en el primer caso sería 12 voltios la salida y en el otro caso sería menos 12 voltios. Esto es muy importante que entendamos, porque parecería ser a ciencia cierta que yo puedo, ¿no es cierto?, tener voltajes muy grandes. No. El amplificador operacional tendrá una salida como máximo de los valores de polarización. Máximo igual a más B y mínimo menor a 0 voltios o el menos B que tengamos, ¿sí? Me olvidaba de una cosa. Una vez que conocemos nosotros ya al amplificador operacional, este encapsulado, ¿cómo está distribuido? Pues si yo tengo aquí mi amplificador operacional, el pin 2 está conectado a la entrada inversora. El pin 3, esto es negativo, esto es positivo, está conectado a la entrada no inversora. El pin 4 está conectado a la polarización menos B o tierra, si es que uso una o dos fuentes. El 5 está conectado a una entrada que se lo denomina offset null. El 6 está conectado a la salida. El 7 está conectado al más B.
y el 8 no se lo utiliza. Entonces, así está distribuido el amplificador operacional dentro del integrado. Cuando nosotros colocamos ya en un protoboard, tenemos que conocer el pin 2 es la entrada inversora, el pin 3 es la no inversora, el 4 es el voltaje de polarización negativo o tierra, dependiendo si uso una o dos fuentes, el terminal 6 salida, el terminal 7 el más B, y el 1 y el 5 son entradas que se las denomina offset null. ¿Para qué sirve el offset null? Teóricamente, si B1 es igual a B2, el voltaje de salida debe ser 0. Si en la realidad yo cortocircuito estos dos terminales 2 y 3 y veo que a la salida no sale 0, entonces tengo que utilizar estos dos terminales para garantizar que la salida se fije en un valor adecuado. Por eso se llama offset null. Regresando entonces al análisis de el circuito comparador, las aplicaciones que este circuito nos ofrece son muchas. Por ejemplo, para todo lo que es biomedicina. ¿Por qué? Resulta que las ondas cerebrales, ¿sí?, el pulso que generan nuestras venas al circular la sangre, son muy pero muy pequeñas, son del orden de los milivoltios. Si es que a este orden de los milivoltios yo le multiplico por una ganancia de 1000, entonces a estos milivoltios les convierto en voltios. Eso significa que una variación de 1 milivoltio en mis ondas cerebrales o en el pulso me va a provocar una variación de 1 o de 2 voltios después de aplicarse el amplificador operacional. Es por ello que en casi todos los circuitos y aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con biomedicina, con control de temperatura, ¿no es cierto?, con control de presión, todo lo que tiene que ver con voltajes muy pero muy pequeños, entonces ahí viene a nuestra ayuda el amplificador operacional, como el circuito que nos permite tomar las señales de entrada. ¿Y cómo se lo hace? Pues en la vida real, ¿no es cierto?, yo tengo un circuito como estos. Normalmente, en la entrada negativa, se suele colocar lo que se denomina los voltajes de referencia. ¿Qué significa esto? Quiero medir, por ejemplo, la velocidad de un auto. Recuerden que existe un instrumento en el automóvil que se llama el tacómetro, que no es más que un generador, es decir, un motorcito que va girando a la velocidad al que va el auto y que me genera un voltaje. Ese voltaje yo lo mido y voy, en lugar de medir voltios, voy poniendo 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones, o 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Si yo digo, el voltaje que esté aquí corresponde a 10 kilómetros, el voltaje que está acá corresponde a 20 kilómetros, ¿sí? Yo mido eso. Entonces digo, cuando
El auto está girando a 10 kilómetros, ¿no es cierto? Aquí tengo, por ejemplo, 4 voltios. Cuando el auto gira a 20 kilómetros, tengo 8 voltios. Entonces, estos 4 y 8 voltios los tengo que colocar como referencia, partiendo de un divisor de tensión. Por ejemplo, si yo tengo 12 voltios y coloco resistencias todas iguales de 1K, tengo un divisor de tensión. El voltaje, ¿sí? El voltaje 1 viene dado, recuerden, por el voltaje VCC, que es 12, multiplicado por la resistencia que hay entre el punto y tierra, en este caso 1K, y dividido para la suma, en este caso 3K. La K se va con K, 12 para 3, 4 voltios. Aquí el voltaje 2 es igual a 12 por... Ahora la resistencia que hay entre el punto y tierra son 1 y 2. Son 2K sobre la suma total, que es 3. Aquí yo tengo 8 voltios. He establecido entonces mis voltajes de referencia. ¿Qué necesito entonces? En el terminal positivo, en cambio, de ambos amplificadores, voy a colocar mi voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? El voltaje que sale del tacómetro, ¿sí? Y voy a colocar acá una resistencia de protección y voy a colocar aquí un LED, ¿sí? Le voy a denominar aquí LED 2 y a este le voy a denominar LED 1. Aquí voy a colocar resistencias de protección de normalmente 220 ohmios. Aquí no se olviden, está polarizado con más 12 y 0. Este también está polarizado con más 12 y 0. Y analicemos el circuito. Entonces, yo puedo tener un voltaje de entrada y tengo que saber qué es lo que pasa con el LED 1 y qué es lo que pasa con el LED 2. El primer voltaje de referencia es 4 voltios. Entonces diré, ¿qué pasa si el voltaje de entrada es menor a 4 voltios? Recuerden que la diferencia es la que se amplifica. Entonces digo, muy bien, 3 voltios menos 4 es menos 1, multiplicado por 1000 me da menos 1000, 0 voltios. 0 voltios significa que este diodo está apagado. Más aún acá, 3 voltios menos 8 es menos 5, negativo, 0 apagado. ¿Qué pasa cuando el voltaje de entrada es menor a 8, pero es mayor a 4? Por ejemplo, 5 voltios. Con 5 voltios yo voy a tener 5 menos 4, 1 voltio. Esto es positivo. Por tanto, el voltaje de salida será 12 voltios. Polariza directamente al LED y por tanto el LED 1 se enciende. 5 menos 8 es menos 3, voltaje negativo, 0 voltios a la salida, polarizado inversamente L2, queda apagado. Si el voltaje de entrada ahora es mayor a 8 voltios, digamos 10 voltios, 10 menos 4, 6. Positivo, el voltaje será 12, polarizado directamente, el LED encendido. Si en el otro caso, 10 menos 8, 2, positivo, 12 voltios a la salida, polarizado directamente el LED, encendido el LED. Si esto fuese un tablero, entonces
conforme yo voy acelerando el auto, voy a encontrar que se va a encender primero el LED 1, después el LED 2, y si tengo más, el LED 3, el LED 4. Es lo que pasa, por ejemplo, con aplicaciones como los ecualizadores, en donde dependiendo de la música y de la frecuencia, yo voy viendo que más LEDs o menos LEDs se encienden. Una cosa adicional respecto a los amplificadores operacionales. Si, como en el caso del comparador, yo tengo simplemente voltaje 1, voltaje no inversor, voltaje inversor y tengo salida, y no encuentro ningún elemento que conecte la salida con la entrada, entonces se dice que el circuito es de lazo abierto. Si por el contrario tengo, por ejemplo, un circuito como estos, en donde tengo esta resistencia RF que conecta la salida con el terminal negativo. Aquí se habla, ¿no es cierto?, de lo que significa lazo cerrado o retro o realimentación. ¿Qué significa esto? Que parte de la señal de salida regresa a la entrada. Este tipo de aplicaciones de lazo cerrado son utilizados para circuitos de control. Todo lo que tiene que ver con circuitos de control, control de temperatura, control de presión, absolutamente todo ello tiene la característica de que yo voy monitoreando la salida y de acuerdo al valor yo voy ajustando mi circuito. ¿Sí? Este, por ejemplo, este es un circuito sumador. Si es que yo obtengo la ecuación del voltaje de salida, yo digo, el voltaje de salida de ese circuito es igual a menos, porque miren, las entradas están en entrada inversora, RF sobre R1 que multiplica a B1 más RF sobre R2 multiplicado por B2. He logrado, miren, al voltaje 1 darle un coeficiente que depende de RF y R1, y a B2 le doy otro coeficiente que depende de RF y de R2. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, ¿no es cierto? Yo puedo implementar algo como esto, ¿no? En matemáticas yo tengo y es igual a 2x1 a menos 2x1 y a menos 6x2. Esta es una ecuación. Pero si yo quiero hacerlo esto en base a un amplificador operacional, primero tengo que escoger, ¿no es cierto?, una RF. Yo digo, bueno, mi RF valdrá 6K. Si a 6K le divido para una resistencia de 3K, tengo el 2. Y le pongo en lugar de X1, le pongo B1. Luego, para 6, le pongo 6K y le pongo 1K. Y voy a tener B2. Y voy a tener el menos. Entonces, en este circuito lo que yo tendría que hacer es colocar aquí una resistencia de 3K, aquí una resistencia de 1K, acá una resistencia de 6K, y tengo un circuito que me resuelve esta ecuación.
¿Cuál es otra aplicación de esto? Lo típico que nosotros utilizamos mucho, que son los circuitos mezcladores. Un mezclador de audio. Hoy en día se venden mucho, ¿no es cierto?, parlantes que tienen dos entradas. Yo puedo colocar un micrófono y una guitarra, o dos micrófonos. El momento en el que yo coloco aquí potenciómetros, significa que voy a poder cambiar la ganancia de alguna de las entradas. Es por eso que si quiero que suene más la guitarra que la voz, entonces le doy más ganancia a B1. Si quiero que la guitarra disminuya, le bajo la ganancia y le subo a la voz. Estas son aplicaciones, por ejemplo, de este tipo de circuitos. Adicionalmente a todo esto, nosotros habíamos establecido que en la actividad 13, usted tiene que implementar un circuito detector de nivel, que es básicamente un comparador. Veamos si tengo aquí el comparador. Aquí está el detector de nivel. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el detector de nivel, ¿no es cierto?, es un circuito que simula 3 niveles. Aquí están las referencias, ¿sí? Estoy usando igual 4 resistencias de 10K. Estoy utilizando para simular la entrada este potenciómetro. Normalmente un detector de nivel es un circuito que me va a permitir, por ejemplo, medir si se trata de un reservorio, un tercio, un medio, 3/4 y que se está llenando. Si es que los LED no se encienden, significa que estoy llegando ya a tener el reservorio vacío. Si se enciende solo el 1, tengo un tercio. Si se enciende 2, tengo un medio del tanque. Si se encienden los 3, tengo más de 3/4 de tanque. ¿Sí? Esta es la idea. Además, utilizo como polarización una fuente de 12 voltios. Aquí están utilizados el LM741, que es el amplificador operacional que más usos tiene. Tengo aquí un LED y tengo voltímetros para medir qué es lo que está ocurriendo. Conectemos. Entonces, empiezo a hacer la simulación, ¿no es cierto? Y encuentro que, miren, tengo encendido, encendido, encendido. Significa que el reservorio está lleno. ¿Qué pasa si yo empiezo ahora a deslizar mi potenciómetro hacia abajo? ¿Sí? Yo ya lo puse hacia abajo y se apagaron los 3. Si voy subiendo, miren, el D3, que es el primero, se encendió. Sube el agua, sube un poco más. ¿Sí? Subo un poco más. Ya tengo encendidos 2 LEDs. Sube el agua y encendido los 3 LEDs. Vuelve a bajar el agua, se apaga el 1, ¿sí? Se apaga el 2, se apaga el 3. En base a este circuito, ustedes lo van a poder ya disponer en la plataforma, lo analizan, capturan, colocan su nombre y lo envían.
Con esto entonces quedamos ya con la posibilidad de revisar el último tema. Les agradezco mucho su atención y nos veremos próximamente. Adiós.